Muy buenas tardes con todos. Un gusto, como siempre, saludarlos. Y tal como nos habíamos comprometido, habíamos quedado en que íbamos a emitir algunos videos relacionados a las organizaciones sindicales. En el primer video habíamos hecho una especie de introducción, indicando cuáles eran las condiciones, digamos, básicas o por qué podía crearse una organización sindical, ¿no? Nosotros, como siempre lo comentamos, en la Academia de Derecho, en el dictado del derecho específicamente colectivo, nosotros siempre decimos que el derecho colectivo de trabajo, es decir, las organizaciones sindicales, viene a ser la envoltura del derecho individual del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho colectivo de trabajo lo que hace es abrir la posibilidad para una mejor protección de los derechos de los trabajadores, en la medida en que esa protección de derechos ya no va a ser materia de lucha, digamos, por cada trabajador de manera individual, sino va a ser de manera colectiva, es decir, en grupo. Nuestra ley en el Perú, bueno, las leyes en el Perú, tanto en el sector público y privado, regulan la posibilidad de crear organizaciones sindicales, ¿no? En el caso específicamente de el sector privado, que es de alguna manera el que está un poco más complicado con el tema de algunos incumplimientos de obligaciones laborales con sus trabajadores, eh, está regulado por el decreto Supremo 010-2003-TR, ¿no? Dentro de esta disposición legal se establecen qué tipos o qué clases de organizaciones sindicales pueden crearse, ¿no? Entonces, la ley nos dice que se pueden crear sindicatos de empresa, sindicatos de rama o actividad, sindicatos de gremio y de oficios varios. El de oficios varios, digamos, probablemente no sea materia de conversación por lo breve de este video y porque no es muy común usarlo. Sin embargo, sí es interesante establecer las condiciones de las tres primeras, ¿no? ¿A qué nos hacemos referencia cuando hablamos a un sindicato de empresa? Un sindicato de empresa es aquel que, independientemente de la actividad laboral que realicen sus trabajadores, independientemente de la condición que tengan y de la actividad que realicen, tanto como profesionales, tanto como oficios o como por especialidades, eh, forman parte todos esos trabajadores de una empresa, ¿no? Y el requisito es que para formar una organización sindical deben ser no menos de 20 trabajadores. Entonces, ¿cuál es un sindicato de empresa? ¿O cuándo se puede crear un sindicato de empresa? Cuando dentro de una determinada institución, dentro de una determinada empresa, se unen profesionales, técnicos, de diferentes actividades dentro de la misma empresa para crear una organización sindical. No es indispensable que solamente haya una organización sindical. Si la empresa es grande, pueden haber más de una organización sindical y no va a haber ningún inconveniente, ¿correcto? Bueno, entonces esos son los sindicatos de empresa. Luego tenemos los sindicatos de rama o actividad. ¿Quiénes forman parte de los sindicatos de rama o actividad? ¿No? En este caso ya no solamente es una empresa, sino hay varias empresas, pero que se dedican a la misma actividad productiva, ¿no? Y de todos esos trabajadores, de todas esas empresas que se dedican a la misma actividad productiva, se crea una organización sindical. Vamos a poner el ejemplo, universidades, ¿no? Trabajadores de la Universidad Vallejo, trabajadores de la Universidad UPAO, trabajadores de Antenor Rego, trabajadores de la Universidad Nacional, etcétera, 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 ¿no? Eh, un sindicato de rama de actividad se va a formar con los trabajadores de cualquiera de las universidades, pero que decidan todos juntos formar una organización sindical. ¿Por qué se podría crear un sindicato de rama de actividad bajo esta condición? Porque todas cumplen la misma actividad productiva, que en este caso es la educación. Lo mismo pasaría pues con las empresas manufactureras, lo mismo pasaría con las empresas bancarias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para que se creen en todo caso sindicatos de rama o de actividad, tiene que haber una pluralidad de empresas, pero el común denominador de esta pluralidad de empresas, ¿cuál va a ser? Que todas ellas se dedican a una misma actividad productiva. En el sindicato de empresas es una sola empresa, ¿no? En el caso de los sindicatos de rama de actividad, son varias empresas que se dedican a la misma actividad productiva y que pueden agrupar de esa manera a sus trabajadores en un solo sindicato. Luego tenemos el sindicato de gremio. Ese sindicato de gremio se caracteriza ¿en qué? En que va a agrupar a los trabajadores que desean formar parte de una organización sindical, pero los va a agrupar de acuerdo a sus especialidades.
de acuerdo a sus profesiones, de acuerdo a sus actividades, ¿no? Nosotros podemos encontrar de repente sindicato de docentes de colegios particulares, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la condición? Que todos tengan la misma actividad. En este caso, el ejemplo que les pongo, todos serían docentes, ¿no? Entonces, como podemos observar, aquí tenemos tres formas, ¿no? O tres clases de organización sindical que están regulados en el régimen colectivo privado laboral en el Perú. Sindicato de empresas, o de empresa, perdón, sindicato de rama o actividad, sindicato de gremio, ¿no? El mínimo de participantes para poder crear un sindicato de rama o actividad de gremio, incluso el de oficios varios que decíamos en un momento, el mínimo de trabajadores debe ser 50, pero en el sindicato de empresa basta que sean no menos de 20 trabajadores. Ya la forma de elección lo vamos a ver de allí, ¿no? Pero es importante adelantarnos de repente en el extremo de que quiénes pueden formar parte de una organización sindical. La ley también te establece tres requisitos básicos. Primero, que tienes que ser trabajador de una empresa, ¿no es así? Para que tengas la posibilidad de afiliarte. La segunda es que no formes parte del personal de dirección o de confianza de la empresa, ¿no? Ya los trabajadores de dirección de confianza tienen una condición especial. Son trabajadores de dirección de confianza elegidos de manera personal y voluntaria por parte del empleador. Entonces, la regla general es que un trabajador de confianza o de dirección no puede formar parte de una organización sindical, salvo que el propio estatuto de la propia organización sindical lo pueda permitir, ¿no? Y lo otro es que no debe estar afiliado a, digamos, a otro sindicato del mismo ámbito, ¿no? Esos son los tres requisitos para formar parte de una organización sindical y son también las clases de organizaciones sindicales que pueden formarse en las instituciones privadas. ¿Hay algún impedimento? ¿El empleador puede evitar, puede impedir que se formen las organizaciones sindicales? No. Es un derecho exclusivo de los trabajadores y por lo tanto ellos tienen el pleno derecho y la oportunidad y la posibilidad de poder formar sus agrupaciones sindicales cuando lo consideren prudente y oportuno. Seguiremos informándoles y seguiremos seguramente grabando otro video asociado también al tema de las organizaciones sindicales más adelante. Un abrazo.